Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo, el arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Cristina, bienvenida de nuevo, ¿qué tal estás? Yo maravillosamente bien. Yo Pues, soy una persona del verano. A mí esto del calor no me molesta. Pues eso es contagioso, que lo sepas. Yo también estoy maravilloso. A mí me encanta. Además, es aquí, en el jardín de tu casa y al ladito del arroyo. ¿Quién puede estar mal aquí? El privilegio, exacto. ¿Quién? Es imposible. Bueno, por cierto, en el programa anterior... pero no hemos mencionado este magnífico bosque de eucaliptus que tenemos enfrente. Que cuando viene el viento de ahí que cuando huele rico, a... Exacto. Sí, es verdad. O sea, que hay más. Es que eso no se percibe en el podcast. No. Si empezamos con el mundo de los olores, yo puede que no pare. Exacto. A lo mejor en algún programa deberíamos contarles... Hablamos de narices. Hablamos de narices. Y del poder olfativo, ¿no? Sí. ¿Y qué significa eso Que en el ser todo humano? eso tiene que ver con Venus, ¿sabes? ¿Sí? Digo, acotando a lo que hablamos en el programa anterior. En el programa anterior estuvimos hablando de la individualización. Exacto. Y sin embargo, en el episodio número 20 de Astrología, Música y Tomate, vamos a hablar de agruparnos, sí, de relacionarnos, de sumar nuestra individualidad exacto, en una dirección. Exacto, pero a la acuariana, esto es lo que vamos a hablar. Porque hoy te vas a centrar en darnos consejos para vivir en paz con Plutón en Acuario. Lo de vivir en paz es porque es complejo, ¿no? Bueno, tú sabes que como todo tiene su mito, su historia, ¿no? Tú sabes que la gran historia de Plutón es que él rapta a su sobrina y se la lleva al submundo para que sea su mujer, ¿no? Y Perséfone, pobre que tenía 12, 13 años cuando esto ocurre, es realmente un abuso y una violación lo que ocurre realmente. Pero con el tiempo, cuando Plutón arregla con la madre de Perséfone que se iban a repartir la Perséfone y que ella iba a subir 6 meses del año a estar con su madre y los otros 6 meses del año con su nuevo marido, Perséfone empieza a darse cuenta que cuando ella vuelve a estar con su madre, lo que en teoría debería darle seguridad y confort y todo esto, ella es hija y ahí cero poder. Ahí cuando ella está con su madre, hace lo que dice la madre, ¿no? Es como a veces los padres dicen, en mi casa, mis reglas, ¿no? Los hijos no mandan en la casa de los padres. Entonces ella de a poco le empieza a gustar más estar abajo, porque abajo es reina. Entonces, ¿verdad? Entonces, volvemos donde me permiten ser, ¿no? Donde me permiten ser. Exactamente. O sea que volvemos a ese tema del episodio anterior, de desarrollar mi parte individual en un entorno, aunque sea doloroso. Aunque sea doloroso. Y más, porque tú sabes que, por ejemplo, en el signo de Piscis es donde todos nos unimos y tomamos conciencia de que todos somos Dios. Todos somos uno. Cada uno con lo divino nuestro. Y con lo... Sí. En cambio, el tipo de unión acuariano, que es del que vamos a hablar hoy, debido a
que Plutón va a entrar en Acuario. Bueno, ha entrado, ahora ha retrocedido a Capricornio, pero va a volver a entrar en Acuario en enero del 2024. Este proceso de transición no es el reunirnos para desaparecer en el grupo, es todo lo contrario. El grupo acuariano es todos estos individuos juntos en un grupo, pero para poder enriquecer el grupo de la sabiduría y lo único de cada uno de sus... que cada uno aporte su individualidad al grupo. No es desaparecer en el grupo, es marcar tu individualidad dentro del grupo, ¿ok? Que no es fácil. Es decir, ¿cómo hago para no sobresalir demasiado así el grupo no entra en conflicto, pero al mismo tiempo no dejo de ser yo en el grupo? Y aportar lo que yo sé que soy capaz de hacer, que otros no pueden. Otros que aporten lo que yo no sé. Exacto. Pero yo no dejar de aportar lo que sí sé. Exacto. Pero ya he tenido que hacer yo un trabajo previo para descubrir qué es lo que yo sé. Por supuesto. Si no, entonces me voy con la masa. Acuario viene después de Leo. Ese proceso de individuación que hicimos en Leo, que luego perfeccionamos en Virgo, para cuando llegamos a Acuario, es a ver cómo pongo esto a funcionar ahora con otros, pero sin que yo desaparezca como individuo. Y ahora estamos en ese periodo, estamos en ese proceso. Cuando se está emitiendo este programa, está ocurriendo esa energía a nuestro alrededor. Mundial, en el sentido de... Todos nos quejamos de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Está en nuestra opción cuál red social yo me meto. Yo no estoy obligada a estar en TikTok y en Instagram y en Facebook. Me meto si yo quiero. No estoy obligada a darle I agree o acepto todas las páginas que se van abriendo cuando estoy buscando algo. O un like. O un like. No tengo la obligación de hacer eso. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que aprender en este futuro que se está desarrollando ahora es que vamos a tener que imponer, a pesar de que vamos a ser parte de esa masa tecnológica extraordinaria que nos enriquece en muchísimos aspectos, pero tengo que poder seguir eligiendo. Y si yo, una de las cosas más fáciles, deja de darle al acepto a todo lo que se te ponga en tu pantalla, por ejemplo. Pero para eso tienes que tener, creo, pregunto, un nivel de madurez medio para darte cuenta de que esa red social no es una prolongación de ti, ni de tu felicidad, ni de tu infelicidad. Exactamente. Llegar ahí cuesta. No todos los usuarios de esas redes sociales tienen esa madurez. Me refiero a madurez evolutiva, educativa, de conciencia. Sí, de conciencia. La mayoría de los usuarios de las redes sociales todavía están en el proceso de maduración. Sí. Son, si me lo permites... Pero siempre hay esta cosa instintual, ¿no? Que dice, si le doy acepto a todo, esto no puede funcionar. No puede ser bueno, ¿verdad? ¿Tú crees? No lo sé, espero. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué no nos pones en los comentarios cuál es tu opinión? Es bueno que nos cuentes de este contenido, en qué estás o en qué no estás de acuerdo, o cómo lo vives tú, perdón. Sí, entonces estas son las cosas que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, ahora estamos en una transición de un momento tan extraordinario. Por ejemplo, la luna nueva en Cáncer que ocurrió en julio, en el mes pasado, fue particularmente especial en el sentido que, por ejemplo, si hablamos del horóscopo, en Aries emergemos como energía viva de vida. Es decir, he nacido, ¿no? La primera casa, Aries, viene después del nacimiento. El bebé no se entera de individuación, no se entera de nada, de uno que se da cuenta que de repente respira por sí solo. Sí, que tiene hambre, pipí y caca. Exacto. Y de repente mira estos brazos que se mueven enfrente de él y se empieza a dar cuenta que son de él, que no son de otro, ¿no? Entonces, todo este proceso que ocurre en Aries, de entender esta energía de vida, luego en Tauro uno se da cuenta que tiene cuerpo, que resulta que tiene hambre, que tiene frío, que tiene calor, que todas estas cosas, que le duele, entonces tiene que llorar para comunicar. Viene Géminis y en Géminis nos damos cuenta que alrededor nuestro hay alguien y que si yo produzco un sonido o pongo una cara, provoca una reacción en el entorno. Entonces que hay una posibilidad de comunicar cómo me siento, ¿no? Ahí y atraer la atención de los demás. Exacto. Pero en Cáncer, la casa 4 en la astrología,
llega la toma de conciencia de que yo pertenezco a una tribu. Puede ser una tribu católica, apostólica, romana. Un clan. Un clan. Y entonces ahí soy parte de algo más grande que yo, que me define en muchísimos aspectos. La esfera en la que yo me encuentro cada vez es más grande y soy más consciente de lo que me rodea. Exacto. Y entonces aquí hay leyes que dicen, aquí en esta casa somos católicos, vamos a misa los domingos. Yo tengo te que guste o no te guste. Exacto. Marcho los domingos a misa. Si aquí, la que sea la creencia, el cuento que existe en ese ámbito familiar particular, religioso, católico, nacionalista, etcétera, etcétera, todo eso me define, ¿no? Hay gente que dice, primero, soy español o soy francés. Antes que dar su nombre. Sí. ¿Verdad? ¿Tú quién eres? Pues yo francés. Sí, exacto, por ejemplo, ¿no? O americano. Sí, soy americano, ¿no? Soy americano. Entonces, ¿pero de qué parte de América? Que es muy grande. ¿Y quién eres? Y después, ¿quién eres Exacto. tú? Dime tu nombre, ¿no? Entonces, todo esto es parte de la casa 4 de Cáncer. Entonces, en cierta forma, es como un nuevo nacimiento. Ahora yo vuelvo a nacer, pero como parte de un clan. Es en Leo, que era lo que estábamos viendo en el programa pasado, donde uno se individualiza. Es decir, donde yo digo, vale, yo pertenezco a esto, pero yo traigo algo especial mío que no es igual al de todos los de mi tribu. Voy a ver si lo pongo encima de la mesa, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿verdad? Y así sucesivamente. Luego pasamos a Virgo. En Virgo decimos qué puedo hacer con esto mío único, cómo puedo perfeccionarlo, llevarlo, sacarle el máximo provecho, ¿no? Virgo, ponerlo al servicio de... Me empiezo a dar cuenta que esto que yo tengo sirve para los demás también. Para salir fuera de esa esfera. Exacto. Y mostrarme al resto. Exacto. Y ahí pasamos a la casa 7, que comienza esa parte, esa media naranja de encima, digamos, que empezamos a conectar con lo social, en el sentido de mis relaciones. Ahí empieza yo con el otro o con la otra, ¿no? En la casa 8 es lo que poseemos ese otro y yo, ¿no? ¿Qué pasa ahí con estas posesiones comunes? ¿Qué pasa con el dinero que recibo de herencias? ¿Qué pasa con la sexualidad? Otras partes de esa relación. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la casa 12, ¿no? Cada casa, cada signo tiene un campo de acción, una enseñanza, una forma de manifestación diferente. Efectivamente, y por supuesto que ahí están todos estos dioses y estos símbolos que representan cada una de estas cosas, ¿no? Entre otras cosas, no nos olvidemos que Leo, esa casa 5 de la creatividad, está regida por el Sol. O sea, que habla de esa individualización, my God. Porque tiene que ver exactamente con que el Sol es el centro de nuestro universo, del nuestro. Todo va alrededor de el Sol. En esta etapa de nuestra... Exacto. Pero ahora todo lo que vamos a hablar hoy es del opuesto a eso, que es Acuario. Decía que en esta etapa de nuestra historia. Exacto. En otra etapa era la Tierra la que estaba en el centro. Exacto. La Tierra era plana, además. Sí, bueno, sí. Pero no te olvides que aun cuando se creía que la Tierra era plana, en Babilonia, lo que hoy es Irak, ya habían calculado los nodos lunares y habían calculado los eclipses y sabían que los eclipses venían en serie. O sea que no todo el mundo se creía. No tengo el dato exacto de que en la etapa de la que estás nombrando, en los antiguos babilonios, tuvieran la certeza o no de que la Tierra era plana o redonda. Yo creo que después las religiones se encargaron de aplanar un poquito, ¿sabes? La situación. Sin duda. Para poner unos límites que generaran pánico y que nadie se saliese de su redil. Dice, atención, aquí hay miedo, aquí hay miedo, aquí hay miedo, y por aquí si vas te caes al vacío, y por aquí al vacío, y lo único que tienes que hacer es pensar como te diga yo. Exacto. ¿No? Luego volvió a ser redonda otra vez la Tierra. Y hablamos de esta cosa del dominar, ¿no? Del impedir que la gente se individualice a través, imponiendo miedo, ¿no? Con todas las historias que contamos. Correcto. Que todas las historias te dan miedo, entonces, obviamente... Pero las de Plutón
en Acuario también. Pero quiero terminar la historia de esta luna nueva del mes pasado porque era opuesta a Plutón. Y en una cuadratura los nodos lunares que han cambiado de signo. O sea que hoy me gustaría también hablar un poquito de esto. Entonces fue un punto esa luna nueva de julio que a todos de una forma u otra nos daba una sensación. Y eso sí que me gustaría que nuestros oyentes nos cuenten cómo lo sintieron a esto, ¿no? Porque es como sentir una sensación, algo no da para más, algo tengo que soltar para que yo pueda iniciar algo mejor. Esos sentimientos que a veces uno dice, estoy harto de esto, necesito hacer algo nuevo. Esos son momentos donde esos sentimientos se exageran. Y este retrógrado de Venus, que estamos en él todavía hasta el 4 de septiembre, nos está haciendo mirar esto con detenimiento, nos está haciendo entender, ok, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Vale para ti o estás siguiendo simplemente un patrón anterior impuesto en ti? Entonces, toda esta revisión que estamos mirando, esto lo he estudiado ¿por qué? Estoy estudiando esto ¿por qué? Entonces, todas estas preguntas que nos estamos haciendo todos, que estamos... simplemente el ir a votar, por ejemplo, ¿no? En un país, cuando vienen las elecciones, como hubo en España, justamente en España coincidieron las elecciones con esta luna nueva, ¿no? Que de alguna manera iniciaba una nueva faceta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese sentido de que algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar. Y para que algo cambie, tengo que soltarlo. También a nivel sociopolítico se iniciaba los 6 meses de presidencia de España de la Unión Europea, de todos esos países. Exactamente. Cuando se están incorporando Finlandia y Suecia a la OTAN, junto con la presión que Estados Unidos está haciendo a China en la otra parte del planeta para ver quién se lleva el gato al agua en cuanto al control de los microchips, que de alguna manera son los que van a dar pie o no al desarrollo de la inteligencia artificial, los coches... Bueno, el microchip está usado por los cerebros que crean la inteligencia artificial, no te olvides. Es decir, es el instrumento que usan, pero la idea no viene del microchip. Si los microchips, las ideas no se pueden materializar en cuanto a inteligencia artificial. Sin duda, pero la creatividad de la tecnología... Esa es es humana. Es humana. Pero necesita de ese elemento físico que es el microchip. Sin duda. Cada vez más sofisticados, más pequeños, con mayor capacidad, menos consumo energético, y ese desarrollo que es humano necesita una fabricación. Exacto. Pues la tensión política y económica que hay entre esos dos países en este momento, China y Estados Unidos, una de las muchas tensiones es por el control de la fabricación de ese elemento necesario, que coincide además con este proceso que estamos viviendo de transición. Sí, pero también no te olvides de que desde ese punto estamos divididos. Pero si tú te vas, por ejemplo, a la estación espacial, hay gente, hay chinos y hay americanos y hay rusos y hay hindúes. Entonces, hay otra parte nuestra que ya está colaborando. Parece que no, y que seguimos peleándonos, y uno está de una acera y el otro está en la acera de enfrente, y seguimos peleándonos. Pero por otro lado, hay algo que está emergiendo desde nuestro inconsciente, que es de unión, de colaboración, de darnos cuenta que solos, por más inteligentes, brillantes que seamos, no podemos cambiar o arreglar el mundo. Tiene que ser en colaboración. Entonces, esto es algo que es lo que nos va a traer Acuario en su parte más bonita, porque Acuario tiene muchos puntos negativos también. Todos los arquetipos se pueden mirar desde una faceta positiva y desde una negativa. Todos tienen su lado oscuro, como todo, ¿no? Como la luna. Por tanto, hay algo que está emergiendo, que yo creo que ese es el mandato acuariano, porque no solo estamos pasando de una era de Piscis a una era de Acuario, pero eso va a durar 2000 años. ¿Okay? Me va a pillar un poco mayor, fíjate. Sí, exacto. En cambio, el paseo de Plutón por Acuario, que también es extremadamente transformador y que comienza ahora también, ¿no? Entonces estamos comenzando algo acuariano. Y lo acuariano es colaboración,
uso de esto que me hace tan especial, ponernos juntos para hacer algo más importante que beneficie a la humanidad. Podemos hablar de los nodos lunares, de cómo han sido afectados en este tiempo en el que estamos emitiendo este programa, y pasamos a una pequeña pausa para la música y hablamos de esos consejos que nos van a hacer vivir más en paz con Plutón en Acuario, que sería Sin como duda. la gran ensalada del programa de hoy. Es una verdadera ensalada y me encantó eso. Es porque en las ensaladas tú saboreas todas las diferentes cosas que has puesto. Ujú. No es lo mismo una ensalada con una lechuga u otra, no es lo mismo con un tomate u otro. Es decir, lo mejor ingredientes que le pongas, mejor va a ser la ensalada. Y no se mezclan todos los sabores como en una crema, por ejemplo. Si tú bates mantequilla con huevo y bates mucho, ya Te no comes sabes. la crema. Te comes la crema, ya no hay Y mantequilla. distinguir los diferentes componentes es más complejo. Es mucho más complejo. La pero ensalada sí, es más divertida. Mucho más divertida y puedes apreciar todo lo que le has puesto a la ensalada. Entonces, y tienes que bueno, esa idea, me Te ha encantó gustado la lo de la ensalada. ensalada, ¿eh? Sí. Pues no estaba ni en el guión, fíjate. Esto Ha salido es- así. ¿Así ves? Sí. No, es que la comida ya sabemos Sí, cómo sí. es. El huerto, ¿eh? el huerto. El huerto, el Tu huerto. huerto y los tomates naturales como en el programa anterior. Exacto. Que esas matas siguen dando tomates y yo cada No. vez que venga a hacer el programa contigo, ensalada de tomate sí o sí. Además, perdona, tomates, porque tengo plantado 4 clases de tomates Sí. diferentes, Sí, no sí. son Más todos las iguales. albahacas que hay en Exacto. mitad de cada una de las matas. Exacto, Es exacto. importante Y ese los detalle. pimientos y los pimientos, pepinos buah. y la remolacha. Ya. Entonces, Nodos lunares. nodos lunares. Los nodos lunares también cambian, cada año y medio cambian de signo, ¿no? Y se mueven al revés, en cierta forma, exacto, como las agujas del reloj se mueven, ¿no? En cambio, todos los planetas en la carta natal se mueven para la izquierda, ¿no? Van para el este, de oeste a este. Bueno, o de este a oeste. El sol sale en el este, ¿ok? Para nosotros sí. Para nosotros sí. Que no sale, que es que nosotros Sí, estamos ahí sí, dándole la vuelta. Sí, exactamente. Para Venus no, ¿ves? Sale en el oeste. Bien, bueno, pues entonces, porque gira al revés. Sí, los nodos. Por ejemplo, cuando entraron en Tauro, Escorpio, que es de donde han salido ahora, eso fue en enero, al principio de enero, final de diciembre 2020. No, ¿cuándo empezó la guerra? Sí, en el 21. A los 2 meses, al mes y medio, empezó la guerra. Estamos hablando cuando los nodos entran en Escorpio, Tauro. Escorpio, que es el signo que tiene que ver con la muerte, y Tauro, que tiene que ver con las finanzas. Empieza esta guerra y se viene la terrible inflación que ocurrió en todo el mundo y afecta financieramente al mundo entero. Okay. Entonces, ahora van a entrar, esto es lo que hemos estado viviendo con esta guerra. Ahora han entrado, en Libra Aries. Esta es una película diferente. Ahora vamos a empezar a sentir realmente cómo, es decir, Aries es realmente ese impulso a ser eso que yo he nacido para ser, no como elaborado como en Leo, sino mediante impulso puro de ser. Aquí estoy, soy yo, Marte, ¿no? El héroe. Me voy a lanzar a lo que sea, no sé a qué, pero me lanzo a hacer lo que sea. Y Libra dice, ya, pero solo, imposible. Entonces, aquí hay una posibilidad, en esto que estábamos hablando de esta guerra, Estados Unidos, China, que nos demos cuenta que aunque estamos en las aceras opuestas y tenemos intereses muy diferentes, nos necesitamos el uno al otro. China necesita a Estados Unidos porque es quien le compra la mayoría de las cosas que ellos hacen y viceversa. Entonces, es posible que esta fórmula Aries-Libra, que a nivel personal nos hace entender cómo puedo vivir con otro sin perder mi individualidad, y viceversa, es decir, cómo puedo encontrar un compromiso, seguir empujándome a mí mismo cuando estoy viviendo con alguien y algunos sacrificios hay que hacer, porque cuando uno tiene una relación con alguien que vives juntos, que paga las cuentas juntos, es decir, la pareja, ¿no? Uno tiene que algunas cosas sacrificar, si no, eso no funciona. Pero
¿Cuánto sacrifico para no perder Mi individualidad. mi individualidad? Si Entonces, es que soy consciente de ella. exactamente. Entonces, este va a ser el trabajo ahora. ¿Cuánto comprometo, como todos estos países que están entrando en la OTAN, pero no perder su cultura y su individualidad? Pertenecer a la OTAN no significa que desaparecen, que su cultura desaparece. Que es una lucha tremenda, porque Finlandia, Exacto. por ejemplo, que se ha mantenido al margen de las luchas internas de todos Sí. los socios europeos, Sí. sin formar parte de la OTAN y no queriendo entrar en el litigio de las guerras, ahora tiene que Ahora- explicarle a su sociedad que Sí. no pueden estar fuera, que tienen que Exacto. pertenecer a un grupo, que además es un grupo que presenta una presión directa hacia una parte del planeta que está presionando en la otra dirección. Sí. Y que ahí pueden surgir riesgos y reacciones a la acción de pertenecer a la OTAN. Esto a nivel global, pues lo entenderán los burócratas, que es los que están ahí medrando en cuánto se lleva cada uno de los países. Al final es negocio. Pero a nivel astronómico, la tensión que esta situación planetaria está ejerciendo en las personas Sí. se está materializando en un acuerdo. Sí, y además no solo en un acuerdo, cuando los nodos, porque normalmente los eclipses ocurren cuando hay una luna nueva y una luna llena cerca de los nodos. Si no está cerca de los nodos, no hay eclipse, pero hay eclipses 2 veces al año. Quiere decir que los eclipses que van a ocurrir ahora, por los próximos 18 meses, van a ser en Libra Aries. Aries quiere guerra y Libra dice no, vamos a ver si podemos... No, tú sabes que esta maravillosa diosa egipcia, Maat, es aquella que hacía el juicio del alma. ¿Te acuerdas que se ponía un corazón en uno de los platillos de la balanza y en la otra una pluma? Si el corazón pesaba más que la pluma, esa persona tenía que volver a vivir porque había dejado temas no resueltos. Si el corazón estaba tan liviano como la pluma, entonces podía ascender. ¿Ok? Entonces, esta historia que trae Libra de decir, no peleemos tanto porque nos necesitamos, porque ni tú ni yo podemos sacar nuestro máximo potencial si no funcionamos juntos. Y Acuario agrega esta cosa de decir, tenemos que colaborar. Y tenemos que colaborar en grupo. Cuanto más seamos los que nos unimos a esta idea, no para desaparecer en ella, sino para poder crear nuevas posibilidades para que sobrevivamos todos. Pues nada, que aquí está Roberto avisando desde el control que ha llegado el momento de hacer una paradita para asimilar toda esa información que acabas de entregarnos, Cristina. Así que si nos pones un poquito, Roberto, de música, si eres tan amable, y luego comentamos a ver qué es lo que va a sonar, pues disfrutamos. There's a day that you say, so listen to the words life I heard my father say. He said, keep your head to the sky, don't be shy, don't be shy. Say what you know is right, and I'll provide, I'll provide. Yeah, to the sky, don't be shy, don't be shy. Say what you know is right.
Don't be shy. You know it's right. I'll provide. You know in life we go through so much. I know we'll get there. We don't give up. Live life like there's no tomorrow. And you might lose all of your pain and sorrow. So keep your head up. Don't be shy. Don't be shy. Stay hot. You know it's right. And I'll provide. I will do it. To the sky. Don't be shy. 'Cause I said I would. Yeah. You know it's right. And I'll provide. Just let me provide it. Yeah. Oh. Don't be shy. I'll be there. You know it's right. I'll provide. I know I can do it. To the sky. Don't be shy. Don't be shy. A veces parece que Roberto elige las canciones al hilo del contenido del podcast también, ¿eh? Una barbaridad. Faye Simpson se llama aquí mi prima, la que canta. La que canta tan mal, ¿verdad? Sí, que es fatal. Sí. Y luego está Ronnie Jordan, que forma parte del grupo exactamente. y que le da el toque musical también. Los dos son compositores y trabajan desde hace años en ese maravilloso segmento que es el jazz. El jazz norteamericano, debemos decir, ¿no? Sí, correcto. La canción se llama Keep your head up. Don't Be Shy. Exacto. No tengas ningún No pierdas reparo. el ánimo, no Eso pierdas es. el ánimo, ¿no? Eso Tiene que ver también un poco con esto, tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, Ujú. de esa... ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estar a tono con lo que está pasando, ¿no? Sí, vamos Porque- con los consejos. Vamos a hacer, Exactamente. hoy no ponemos tomate en el podcast, hoy hacemos una ensalada. Así que estos son los ingredientes. Exactamente. Y de las cosas más importantes que tenemos que aprender, que esto no son momentos para hacer nada solo. Tenemos que aprender que lo que está pasando tiene que ver con aprender a trabajar con otros, con aprender a aceptar nuestras diferencias, con aprender al hecho de que no estar de acuerdo con alguien no significa que nos odiamos, ni muchísimo menos. Hay parejas que viven juntos y piensan completamente diferente en muchísimos puntos de su vida y a lo mejor coinciden en una cosa, pero eso les compensa para seguir viviendo juntos. Hay que ¿no? descubrirlo. Hay que descubrirlo. Que lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Sí. Bueno, que es Hay que así. descubrirlo. Exactamente. Hay que trabajarlo. Bueno, la astrología nos ayuda, ¿no? Porque ¿Cómo? está claro que en la astrología, a pesar de que no hay dos cartas astrales iguales, que es la prueba de que todos somos únicos, pero todos estamos en este sistema solar. Por tanto, todos estos arquetipos están dentro de nosotros mismos. Están, en algunos casos, combinados diferentes, pero todos tenemos a Plutón, a Venus, a Urano en nuestra carta natal. Fíjate, esa parte, perdona que te interrumpa, tan importante que acabas de decir, por si había alguna duda, la única ciencia, me lo van a permitir los puristas, que certifica que somos individuos únicos es la astrología. Absolutamente. Una carta natal es No- única. Única. El momento de nacimiento de un ser humano, Aún en mellizos. incluso. Incluso. Y cuanto más cerca están los mellizos, porque los han sacado más rápido juntos, entonces ahí es una cosa extraordinaria el trabajo con ¿Has mellizos. visto muchos casos tú Sí, en tu he visto consulta? muchos. En una época trabajé mucho con mellizos. Es como hay una sabiduría interna inconsciente que se comparten, porque van a tener la misma carta natal, pero se comparten los aspectos, ¿vale? Es decir, uno hace algunas cosas y el otro hace el otro, pero la mayoría de estos mellizos, cuando es más idéntico, siguen juntos toda su vida. ¿Algún mellizo entre los oyentes? Por favor, nos pones un comentario. Sí, soy mellizo de mi hermano, soy melliza de mi hermana. Pero normalmente dicen, no somos ni parecidos. ¿Por qué? Porque ese arreglo interno ha dicho, ¿sabes qué?
Tú haz esto, tú enójate con esto y yo me voy a dedicar a pintar. Ya. Tú, ¿sabes lo que te Pero digo? si hacen las cartas natales Si de fuese ambos... de una sola persona, la persona tendría que confrontarse con eso, que una parte le pide hacer esto y la otra parte le pide hacer lo otro, ¿no? Está claro. En los mellizos tienen 2 cuerpos para hacerlo. Está claro, pero es muy importante eso que Sí. acabas de aportar. Seguimos con la ensalada y con los ingredientes. Sí, Formar bueno. parte de un grupo, pero no de cualquier manera. Obviamente no. A ver, la idea es que acostumbrarnos de que si queremos hacer algo hoy en día, tenemos que reunirnos. Nuestras redes, hacer un grupo, tenemos que unirnos con compañeros activistas, hacer un chat grupal, de los que ya sabemos que hay muchísimos, pero sobre todo para enfrentar estos cambios sísmicos con un frente unificado, para que podamos decir, ¿sabe qué? Sabemos que se viene, y que tenemos que confrontarnos con el calentamiento del clima y tenemos que hacer algo juntos. No vale la pena que solo yo vaya y separe la basura, lo tenemos que separar todos a la basura. Tenemos que colaborar con la comunidad, es lo que nos pide Acuario. Entonces, buscar qué es esta comunidad en la que yo vivo, qué puedo colaborar yo con esa comunidad, qué es lo que falta, qué es lo que yo puedo agregar. Lo que yo puedo agregar lo dijimos y escúchatelo en el podcast anterior, cómo trabajar tu individualidad para saber qué puedes aportar a los demás. Si no haces el trabajo previo, Exactamente. formarás parte del rebaño. Y justamente ahora estamos hablando del signo opuesto a lo que estábamos hablando en el programa anterior, porque esta cosa, Leo, Acuario, habla de esto. Acuario es el grupo, Leo es el individuo. Pero Acuario es un grupo, repito, no como la crema de la mantequilla y el azúcar que se hace una crema nueva, no. Estamos hablando que cada individuo mantiene su individualidad, pero operando juntos. En un grupo. En un grupo, eso es Acuario. Más ingredientes de la ensalada. ¿Cómo contribuir a esa comunidad? Bien, uno puede hacer pequeños grupos o ir juntándose con gente que cree en lo mismo y formar pequeñas comunidades. Se pueden hacer online o se pueden hacer en físico, en concreto, en la comunidad donde tú vives. Entender, por ejemplo, si a mí... si creo, por ejemplo, en la astrología y creo en los beneficios de la astrología y he estado estudiando astrología, júntate con otros astrólogos. Si estoy trabajando en nutrición, por ejemplo, que es algo tan importante, y me siento solo en este proceso, no te quedes solo, busca otros nutricionistas, aunque no piensen idéntico a ti, pero así puedes organizar algo un pelín más grande que tenga más influencia, porque es muy difícil hacer una ola muy grande si la piedra es muy pequeñita. Las ondas grandes, cuando tiras la piedra, cuanto más grande la piedra, más grandes las ondas y más lejos se proyecta. Exactamente. Entonces necesitamos ser más. Es importante mantenerse conectado con la realidad, por supuesto, como sea posible, así para poder equilibrar este mandato plutoniano porque está en un signo intelectual. Es decir, Acuario es intelectual, es futurista, pero es un signo fijo. Necesita estabilidad, ¿no? Es decir, todo lo que haga, por loco que sea, pero seguir haciéndolo, ¿no? Continuidad, constancia. Porque Saturno también rige Acuario, no tenemos que olvidarnos. O sea que esa estabilidad, esa perseverancia aparece en Acuario. Acuario es un signo genial, digamos, ¿no? Y cuando digo genial no es que los otros no lo sean, pero Acuario nos habla del futuro, nos abre una ventana y nos dice, mira, esto que estás haciendo hoy va a tener este efecto en el futuro, nos conecta con el futuro. Entonces, no podemos actuar irresponsablemente y tenemos que tomar conciencia de toda esta tecnología que se viene y que me va a beneficiar si yo no dejo que me maneje negativamente. Para eso tengo que aprender. Y con esto no quiero decir que todo el mundo se tenga que poner a estudiar informática, ni muchísimo menos. No, pero creo que, si me permites, es un momento importantísimo para saber si está en riesgo tu profesión, tu trabajo, por la incorporación de la inteligencia artificial en lo que tú haces, para coger el camino a estudiar y ver cómo puedes mejorar tu posición laboral utilizando esa herramienta. 2, automáticamente buscar una alternativa profesional que te impida caer en el ostracismo. Exacto. Y que en vez de ponerte como víctima,
te pongas como activista. No te quedes en el sillón con la sentadita, que la inteligencia artificial me ha quitado el trabajo y ahora no sé qué voy a hacer con mi vida. Pues haberlo visto antes, te estábamos avisando, escúchate el programa. Exactamente. Es decir... ¿Ha quedado muy duro? No, bueno, no. A veces hay que dar el cachetazo, ¿eh? Porque es verdad que necesitamos despertar. Mucha gente necesita despertar al hecho, que es de lo que estamos hablando, de que lo que yo hago sí importa, no soy insignificante. Yo también, lo que yo tengo que aportar es importante. Por tanto, otra de las cosas, por ejemplo, Acuario es el signo que viene después de Capricornio. Capricornio era la autoridad que dice, tú haces esto. ¿Ok? Acuario, ya no estamos ahí. En Acuario todos decidimos lo que hacemos. Entonces, si podemos llevar eso, sin duda, a esta idea global de política, donde en vez de pelearnos a ver quién va a mandar, decimos, ¿y si ponemos todos nuestros cerebros juntos para ver que podemos mejorar este planeta y la vida en este planeta, para que haya menos pobreza, para que vivamos mejor en esta maravilla de planeta en la que vivimos? Eso sería 100.000 veces más beneficioso que seguir peleándonos a ver quién manda, quién es más inteligente, quién manda más cohetes a la luna. Todo lo que estamos haciendo desde un lugar saturnino, abrirlo a Urano. Urano es colaboración. En comunicación, un silencio vale mucho más que 100.000 palabras. Me encantó eso. Vamos a poner los últimos ingredientes de la ensalada antes de terminar el programa de hoy, porque recordamos que en este episodio número 20 te estamos dando los elementos que te van a ayudar a vivir en paz con este Plutón en Acuario, que no es baladí. Así que vamos a ver cómo utilizar ese sentido común cuando se trata de los movimientos masivos que están barriendo nuestra sociedad. Sí. Eso sí es individual, tu sentido común. Exactamente. Pero se puede Mi participación es individual. Se puede poner al servicio del grupo. Exactamente. ¿Cómo? Bueno, aquí me gustaría, si acaso, porque podríamos hacer hacerlo como el tomate de este programa. Uh-huh. Yo diría que, aunque te resulte difícil explorar tus miedos subconscientes y bloqueos y sombras con relación al poder, al cambio, la dinámica grupal, tenemos que aprender a dejar ir de ese miedo, que es un poco lo que estábamos hablando. Porque Plutón, en este signo tan visionario que es Acuario, la imaginación del que el poder también puede ser compartido, de que podemos aprender de este proceso de no querer mandar, simplemente querer compartir el poder, crear un tablero de sueños con una vida de libertad y equidad colectiva, observar cómo esto se manifiesta en tiempo real. Una vez más, aprender a controlar nuestro ego. Eso no significa eliminarlo, ni muchísimo menos, significa ponerlo al servicio de la comunidad y de la humanidad. Como siempre decimos en Astrología, Música y Tomate, que el sentido común, aunque no se vea, se utilice. Hay cosas que nos rodean, que no vemos. No quiere decir que no existan. Exacto. Cristina, hasta el próximo episodio. Hasta dentro de ¿qué? 2 semanas, ¿no? 2 semanitas. Bueno, no está tan mal. Yo me voy a quedar aquí cerca de los tomates, ¿eh? Dios.